Hola, bienvenidos al episodio a continuación en el que hablamos de algoritmos de datos. Hoy nos vamos a centrar en todos los que tienen que ver con grafos. Mencionamos algunos la vez pasada, pero muy rápidamente. Hoy le voy a dar más profundidad. Este tema se suele preguntar mucho en algunas entrevistas técnicas. Hay varios tipos de entrevistas técnicas las que tienen mucho de este tipo de preguntas. Para medir tanto uno puede resolver problemas, asumiendo que estudiaste esto de base. ¿Tú haces estas preguntas? No, no, a mí no me gusta hacer estas preguntas en entrevistas técnicas. Creo que no miden lo que al menos yo busco cuando la gente lo hace, pero entiendo la postura de algunas empresas. Cuando a la empresa le importa que toda su gente trabaje de forma más óptima posible, empresas grandes donde reducir una fracción de segundo lo que demora un proceso, ahí me hace más sentido que hagan este tipo de Mm, entrevistas. No es algo que uno aplique como data scientist, el ingeniero, otros roles, pero es un buen mindset. Vas a hacerlo o lo vas a hacer eficiente como para que sea factible la solución que estás planeando. mm, sí, son perfiles más que van a desarrollar principalmente el tiempo optimizando el código existente. Yes. Entonces, Bueno, en general, yo encuentro que no mm, es para el perfil que normalmente hago, pero va a depender del rol. Es que es un perfil que va a estar mm, mucho tiempo creando herramientas y optimizándolas mm. para que funcionen de la forma más rápida y eficiente posible. Ahí. ¿Y has probado lo siguiente, Rodo, de que si yo tengo un conocimiento, bueno, tú ya tienes el conocimiento de esto, pero alguien que tenga un conocimiento general pueda aplicar esto con inteligencia artificial, como, oye, optimízame este árbol? Ah, sí. Sí, sí, sí. Es totalmente O factible. sea, La inteligencia sí. artificial suele responder bien estas preguntas, Eso iba, sí, se manejaba bien. pero no te permite usarla. Algo transversal, independiente de la estructura de datos que estás ocupando, es cuánto demoran los algoritmos, cuánto demoran y cuánto espacio necesitan para correr. Lo ideal es que todos los algoritmos corran lo más rápido posible, en la menor cantidad de espacio posible. Eso nos va a importar solamente en órdenes de magnitud. Vamos a usar esta notación, big O grande, n, donde n es la cantidad de elementos que estamos trabajando. Nuestro proceso demora 1 hora y otro proceso demora 2 horas con la misma cantidad de elementos, son del mismo orden. No nos va a importar mucho. Demora 10 veces más, el mismo orden igual. Lo que importa para este análisis es si es que a medida que vamos aumentando la cantidad de datos, el tiempo que demora aumenta o no. El espacio que necesitamos para almacenar todo aumenta. Eso es lo que nos va a importar más. A pesar de que en la práctica, si algo demora 2 veces más que lo primero, nos importa. Para este tipo de análisis de diseño, de arquitectura, de qué herramienta vamos a usar. El otro problema puede ser un problema de optimización más puntual de... Aquí estamos hablando de macro, lo que nos va a importar. Mati, ¿algo que comentar, algo que agregar? No, me enchufo, Genial. ya está todo solucionado, sí. La vez pasada hablamos de string, hablamos de hash tables, que son diccionarios. En Python es un diccionario. Tags son pilas. Una pila vas poniendo elementos uno arriba del otro. Cuando sacas un elemento, sacas el último que agregaste. A eso se le llama LIFO. Last in, first out. El último que agregaste es el primero que vas a sacar cuando empiezas. Las colas, que son FIFO, first in, first out, como va entrando en una cola y el primero que llega a la cola es el primero en salir. Linked list, listas enlazadas. Aquí tenemos, esto ya se podría ver como un grafo, pero no lo vamos a tratar hoy porque ya lo vimos la semana pasada, o sea, la sesión. Tenemos un elemento que está enlazado con otro. Imagínense que tenemos un nodo, un elemento que tiene una referencia, una flecha a otro elemento. Pues ese otro elemento, nodo,
tiene un enlace a otro y así sucesivamente. Eso es una lista enlazada. Vamos a partir con árboles, que es como dije, las listas enlazadas igual son grafos, pero las vamos a saltar. Los árboles son los primeros grafos de los que vamos a hablar. Pero para eso, recordemos que es un grafo. Un grafo se compone de nodos y aristas. Aristas, flechas, caminos, como quieran llamarles. Este es un ejemplo de un grafo. Un grafo no dirigido. ¿Por qué? Porque estas flechas, estas aristas no tienen dirección. El nodo A está conectado con el nodo B y da lo mismo, no hay un sentido, no hay una relación de A está conectado con B y B con A, no, están conectados, punto. Pero si usamos flechas, transformamos esto en un grafo dirigido. Ese cambio nos sirve cuando queremos modelar un proceso que tiene una relación en la que te importa el orden. Por ejemplo, hablamos de contactos en redes sociales. Ahí no nos importa el orden. Un contacto A, contacto B, están conectados en la red social, pero si es que nos interesa quién envía la solicitud, ahí sí tendría una dirección. Y ahí lo podríamos analizar como un grafo dirigido, donde cada una de estas relaciones tiene una dirección específica. Y podría no ser excluyente, podríamos tener relaciones en ambos sentidos. Estos grafos los podemos representar de forma matricial. En vez de con un dibujo, para hacer cálculos con ellos, lo podemos representar como una matriz de adyacencia. Vamos a tener los... aquí, llame A, C y el resto. Aquí tenemos que B nos lleva a A. Por lo tanto, B, A, aquí hay una relación. Tenemos que C nos lleva a B. C nos lleva a B. Acá hay otra relación. Y no puse más relaciones con estos de acá. Aquí digamos que este es D y este es E, pero no los voy a tomar en cuenta ahora, por espacio. Y todo el resto no tienen relación. El resto los vamos a llenar con 0. Esta es nuestra mini matriz de adyacencia. Ese grafo. La gracia de hacerlo así es que es relativamente fácil ver cuando un par de nodos tienen una relación y hacer cálculos matriciales con eso. El problema es que hay muchos ceros acá, es muy redundante. Podríamos eliminar todo esto, es información que no nos sirve, no nos aporta. Y por eso muchas veces, que la mayoría de las veces, lo que se usa para representar un grafo es una lista de adyacencias. Vamos a guardar solamente las relaciones que nos importan en una lista. No crear una matriz casi llena de ceros, información redundante. Es como guardar A se relaciona con B. Sí. B se relaciona. Entonces tengo 2 registros y no esta matriz gigante. Sí. Aquí vamos a tener una lista que no tiene nada, así que no va a estar en la lista. Pero, bueno, sí, va a estar en la lista, pero con 0. Va a tener un elemento vacío. Va a tener a A en su lista. Y C va a tener a B. Y así ocupamos mucho menos espacio. Dependiendo de qué es lo que queramos solucionar, lo que estemos modelando y cuál sea nuestro objetivo, va a convenir usar uno u otro. En general, la lista de adyacencia es más óptima en cuanto a espacio y como tiene menos elementos, dependiendo del tipo de cálculos que estemos haciendo, también va a ser más óptimo en cuanto a tiempo. Pero no siempre. ¿Hasta aquí alguna duda? Aquí te ha tocado tomar esta decisión dentro del trabajo, Rob, de decir, oye, me voy por una lista, me voy por un grafo de este estilo. En el trabajo no. En problemas de desafíos o en matemáticas, cuando estaba estudiando matemáticas, ahí sí. Pero en el trabajo, como decía, este tipo de problemas, sí. data scientist, hacer... No voy a decir siempre, nunca se tiene que hacer, pero es raro que pase. La vez pasada hablamos de una aplicación, opinión súper útil de estos conceptos, algo que sí hay que hacer en el trabajo y sí me sirvió para optimizar un proceso. Voy a recordar. ¿Qué hablamos? Cabinaria, creo, ¿no? ¿Dónde estabas?
No, pues la semana pasada dijiste. La vez La pasada. vez pasada, la sesión Ya, pasada, ok. la sesión pasada Sí. respecto a este tema. Sí. Era yo les dije que no ocupen el más igual si quieren ir elementos a un string. Estamos usando strings y usan el más igual. Lo que hace esto, recorrer más elementos de los que necesita para ir pegando. Vas pegando como uno a uno y en vez de pegarlo todo. Puedes hacer el proceso con un join para hacerlo en orden n o con una append join, pero en general usando join es mucho más eficiente que usando el más igual. Y eso es por cómo cada uno de estos métodos están construidos por debajo. Yo Tuve que lo he hacer ocupado. esto- Dale, pensé que habías terminado. que tuve que aplicar esto cuando estaba creando una función. Tenía que hacer una traducción de strings de algo a otra cosa y ahí sí me sirvió. Sí, yo creo que esto es relevante cuando uno tiene que escalar, cuando el n es relevante en la teoría de... ¿Cómo se llama el ON? Orden. Complejidad. Sí, ¿cuánto? O sea, pero es complejidad computacional, Sí, como el claro, área. Sí. la complejidad de computación. Sí, cuando es importante CN hay que hacer estas optimizaciones finalmente. A mí me ha tocado ver harto estos temas en el desarrollo de videojuegos, porque tengo que cuidar toda la CPU, la GPU, la RAM, y cada fracción de segundo que pueda ahorrar se tiene que aprovechar. Entonces hay varios tips sobre eso. O a lo mejor en el futuro podría revisar el código y mencionar parte de aprendizaje sobre optimizaciones que tuve que hacer. Porque si no, en un principio yo lo mencionaba, me lo tomé bastante a la ligera, el tema de optimización, que no lo tomé en cuenta y que después el juego no corría, ocupaba 4 GB de RAM. Entonces, sí, ¿Está bien eso? es Pues eso por los importante. juegos actuales. No, a ver, en mi juego 2D no era aceptable. Hay una pregunta en el chat. Pafrin. ¿Es recomendable usar una estructura de datos de grafo en... Depende. Desmodelando tu... No se me ocurre en este momento cómo lo harías, pero probablemente hacerlo. Así con esto. Todo lo puedes llevar a un grafo si te esfuerzas suficiente. Como consejo yo probaría información tabular con lo más simple antes de tirarse a algo más complejo. Si lo simple funciona, podéis como salvar el día en el trabajo. Si eso ya no está funcionando o necesita mejor performance, averiguar qué otras técnicas existen. Pero me centraría siempre lo más simple, ¿ya? Porque si no vas a entrar como en un loophole que uno empieza a investigar y como que vaya, hoy tengo que aprender los grafos, necesito aprender las técnicas, necesito leer de libros y tengo que programar en otro lenguaje y llega el día de la presentación del resultado y como, ups, no llegué. Rabbit Hole. Ese, sí. Alicia. Yo creo que sería interesante como hacerlo como un side project, como si fuera del trabajo o en tiempo de estudio, ya que me voy a aventurar cómo funciona esto, pero que no sea tu foco principal en el trabajo, si no Sí. va a llegar. Habla. Algo que yo tuve que hacer una vez fue estudiar. Era un problema de provisiones. Tenía que estudiar cuánto dinero había que guardar para tenerlo bajo el colchón, para tenerlo guardado, porque suponíamos que Oye, algunos clientes... ¿Soy yo? Escucho van a pagar. algo bajísimo. No, yo escucho bien. Voy a acercarme al micrófono igual. Yo lo veo bien No, en yo te el escucho medidor. bien. Ya, ok, genial. Entonces teníamos que determinar cuánto dinero había que guardar como compañía. Para eso dije, voy a hacer algo distinto, como no quería hacer de lo típico simple. Y me ocurrió modelarlo como un proceso de Markov en donde teníamos probabilidades de no pagar. Tenías a un cliente que tenía una cierta probabilidad de no pagar un día. Podía pasar del estado no moroso al estado mora de un día. Y otra probabilidad de pasar de un día a 2 días. Y después de 2 días a 3 días. Y así sucesivamente. Al final, esto era un problema de grafos, donde usaba cadenas de Markov para calcular probabilidades condicionales. Y la gracia de modelarlo así es que al final la solución de esto, modelándolo adecuadamente, la solución de esto era tomar una matriz y elevarla
Listo. Entonces la solución a fin de cuentas era súper simple. Una vez que uno ordenaba el modelo para representar el problema. Esa es una unidad en la que apliqué grafos en problema real en el trabajo. Y ahí tomé la matriz de adyacencia porque era un problema relativamente pequeño, pero quizás, ahora que lo pienso, quizás podría haber sido mejor una lista de adyacencia, pero eran pocos datos, entonces no era tan terrible. Era mucho overhead para un ahorro así insignificante. Igual estos conceptos yo lo he visto aplicado en otras cosas. Quizás no Sí. exactamente, pero que te ayuda un poquito el entendimiento. Por ejemplo, hubo un proyecto una vez que era de... ¿Cómo se llama esta cuestión? Como tiene un nombre que es típico, Network. MB, No, que ¿no? tú lo No. mencionaste, que en el fondo querías saber quién se conecta con quién, porque es relevante a nivel de relación. Ya. Análisis de Esto- redes sociales. Sí, pero no es de redes sociales. Supongamos, yo siempre uso la pizzería de ejemplo, ¿ah? Ok. Quizá la pizzería es súper simple de hacer, pero tú tenías una pizzería y tenías muchos clientes, supongamos 5 millones de clientes, ¿no? La pizzería más grande del mundo, al menos en Papayón. Chile. Y me refiero que tú haces como análisis de, por ejemplo, yo compro pizza y como que pongo en un grafo mis relaciones, ¿cachai? De las interacciones. Quizás no tiene mucho sentido con pizza, pero en el fondo graficáis las personitas como un nodo y como la interacción, digamos, entre ellos con las flechas. Y eso sí lo vi en casos reales, ¿eh? Como que no era un invento. Se trató de hacer ese proyecto y tiene un nombre, se llama como Network algo, como muy clásico así, ¿no? Y no funcionó en realidad, pero no por el problema de grafo, simplemente no funcionó, pero sí entender estos conceptos te ayudaba, por decirlo así, como a poder graficarlo mejor o a entenderlo, hacer los plots por último, ¿cachai? Bueno. ¿Algo más o alguna duda? Dale, Ro. Gracias por el follow. Muchas gracias, Camil. Camil. Debe ser Camilo. Camilo. La juego con Camilo. Vamos a Mira, árboles. Ya vimos lo que era un grafo. Veamos ahora qué es un árbol, que es un tipo de grafo específico. Tenemos una raíz, un nodo raíz, R, y tenemos hijos de este nodo. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, etc. Podemos tener muchos nodos y cada uno de estos puede tener sus hijos, que no tienen por qué ser la misma cantidad en cada uno. Eso es un árbol, donde al final, los nodos del final, a estos se le llaman hojas. Hoja 1, etc. ¿Y qué tan profundo vamos desde la raíz hasta la hoja? Eso es la profundidad que tiene el árbol hasta llegar a la hoja. En general, lo que uno más ocupa son árboles binarios, árboles que se dividen en dos. Eso es lo más típico, pero uno podría perfectamente trabajar con un árbol no binario y tener distintas cantidades de hijos en cada nodo. Oye, pero ahí pierde como todas las propiedades, ¿o no? No, porque sigue siendo un Quizás. grafo y es más, no, tiene propiedades. Ya, veamos las propiedades que tiene. Es dirigido, es un grafo dirigido porque hay una relación aquí, hay uno que es un padre y otro que son hijos, así que es un grafo dirigido. Es acíclico, de ninguna manera podemos volver arriba, eso lo tiene que tener para que sea un árbol. Y ya con esto implica que tenemos un DAG. Genial, un Directed Acyclic Graph, un grafo dirigido, que son súper útiles en general para modelar un montón de procesos. Por ejemplo, pipelines de producción típicamente se ocupan para cualquier proceso que tenga que tener un inicio y un fin. Claro, y entre medio no puede haber loops en donde caigas en un proceso infinito. Para todo ese tipo de problemas te puede servir usar un DAG para modelarlo, entenderlo y optimizar cómo vas a hacer los cálculos o las interacciones entre estos elementos. Y para eso no necesitas que sea un árbol binario. Puedes usar algoritmos de búsqueda en grafos, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en una tercera sesión, como los DFS, que son formas de recorrer el árbol en un cierto orden. Dependiendo de cuál sea tu objetivo, puede que convenga uno u otro. No lo vamos a ver en detalle hoy. Oye, Este tipo de cosas se interesante. aplican igual. Eso es súper interesante. O sea, eso Sí. lo vi
en una hackathon de nada que ver, pero sí estaba en el trabajo, pero no era nada relacionado al trabajo, pero era como que la estructura se tenía que graficar como un árbol, ¿ya? Había padre, había hijo, entonces tenía ahí los nodos y todo. Y yo, por X razón, tuve que programar el algoritmo de búsqueda en el fondo. Sí. Y claro, pues ahí era súper eficiente, ahí pues, como era un árbol, como que podía buscar rápido, recorrer el árbol, tenía su gracia, etcétera. Y ahí fue como que me cabeceé un rato, porque hace rato no veía esas cosas, y fue entretenido igual esa parte. No fue súper, fue muy bien en la hackathon, pero fue entretenido esa parte. Es lo que importa. En las hackatones suele ser lo que importa. Aprender cosas, pasarla bien. Tuve que programar toda esta estructura y la hice yo mismo, o sea, yo puse el código para que hiciese cómo recorrerlo, etcétera, ¿cachai? Porque si no era extremadamente ineficiente, entonces por eso tuve que hacerlo como específicamente con algoritmos como especializados para árboles y tuve que ponerme a buscar. Que fome que no lo veáis, o sea, no en esta sesión, pero como que ahí es cuando uno dice como, oye, esta cuestión de estructura Sí. tiene algún sentido, ¿cachai? O sea, si es que alcanzamos, lo voy a mencionar un poco más, pero no. Es complejo. Yo creo que da para Sí. su propia sesión porque es bien complejo entenderlo. Yo estuve varias horas ahí leseando con esa cuestión, así que no fue fácil en verdad, como programarlo ni hacerlo. Vic dice, si Apache Spark es tan sencillo es porque usa DAX. Sí, están en muchas partes donde todos esos procesos que tienen inicio y fin son muy útiles. Veamos ahora un árbol binario. ¿Qué gracia podemos tener en un árbol binario? Tenemos todo lo que ya mencioné, pero además tenemos la certeza de que siempre el árbol se va a dividir en dos. Siempre. Y eso nos puede servir para ordenar, para buscar, para muchas cosas. Tenemos el nodo raíz, tenemos hijos, como siempre, y muchas etapas entre medio. ¿Hasta aquí alguna duda? Quiero hablar sobre todo del árbol de búsqueda binaria. Es el árbol en el que me voy a centrar. Se le llama también BST, Binary Search Tree. Tiene un promedio, no en el peor caso, pero un promedio de cuánto demora en buscar muy, muy óptimo. Es orden log n. Orden que vimos la vez pasada. Orden n es muy bueno. Orden log n es estupendo. Orden n cuadrado es malo. En n log n es decente. Y más allá de n cuadrado es... No lo ocupes. En general no lo ocupes. Toda la N, horrendo. Sí, exponencial, factorial, todas esas cosas, no lo ocupes. Porque el log n finalmente crece, pero como que llega a un... Y no explota. No explota. Y no solo no explota, sino que cada vez crece más lento. Súper bueno. Sí. N. Es mejor que n. Sí, crece más lento que... Voy a dibujar... Mejor, o sea, y mejor que log n sería 1. Constante, sí, sí. Tienes algo que con n, este es el tiempo que demora. Cuando es lineal, este es orden n. Eso es decente. Cuando es logarítmico, tienes algo que crece muy lento cuando n ya es muy grande. Eso es súper, súper bueno. Y un n log n es algo así. Que es peor que el lineal, pero no es tanto peor. Cuadrático ya no. Este es demasiado malo. Y de ahí Y, todo el resto son muy malos. y aquí va a explicar la intuición porque lo que voy a mostrar es log n. Porque como que n a mí Sí. me parece como algo bastante lógico. Es como, oye, si me demoro un segundo a hacer algo, Sí, voy a físicamente, explicarlo. si hago algo más, me va a tomar el mismo cantidad de tiempo, entonces crece Sí. lineal. Es logaritmo en base 2 de n. C en base 2 es porque estamos usando un árbol binario. No he hecho el cálculo, pero probablemente también se podrían hacer cosas de orden logarítmico, pero la base sería distinta. Esa es la intuición que tengo. No he hecho el cálculo, pero ese 2 es importante porque este árbol que estamos usando tiene dos hijos, siempre. Pongamos un problema. Queremos, antes de seguir con el árbol, tenemos una lista de elementos. Están ordenados de alguna manera. Y quiero buscar algo que yo sé que existe. Digamos que está por acá. Este set de elementos, quiero buscar algo que yo sé que existe, pero no sé dónde está. ¿Cuál puede ser una buena forma de buscar esto? ¿Lo recuerdan? Esto lo he dicho muchas veces. ¿Alguien lo recuerda?
O sea, yo lo recuerdo, pero ¿Alguien del chat? Pero si no, dale Mati. Es a útil. buscar, ¿no? Por la Para mitad. buscar. Dividimos por la mitad. Por mitad. Para la mejor debuguear forma. código, sí. Lo mencioné para eso hace varias semanas. Esto nos permite no revisar toda esta parte, porque cortamos por la mitad y revisamos. Lo que buscamos está en esta parte. Si es que está, entonces no tenemos que buscar en todo esto. Y de nuevo en la mitad y decimos, lo que buscamos está en esta parte, sí, entonces no tenemos que buscar en todo esto tampoco. Dividimos por la mitad de nuevo. Lo que queremos encontrar está en esta parte, no. Entonces no buscamos más acá. Y seguimos dividiendo y dividiendo y dividiendo. Esa es la búsqueda binaria. El gran pero aquí es que tenemos que tener una forma de separar y decir, por ejemplo, en toda esta parte, quiero una respuesta rápida, sí o no, ¿está mi elemento o no? Eso tiene que ser rápido, porque si no, si vamos a estar buscando elemento por elemento, uno a uno, al final no ganamos mucho. Al final tenemos que buscar por todos los elementos igual, pero estamos buscándolo en un orden. Así que tenemos que tener una forma rápida de decir, en toda esta parte, sí o no. ¿Está lo que nos interesa o no? Cuando uno está debugueando código, tienes que ejecutar el código igual. Tienes un script, lo divides por la mitad, ejecutas hasta acá, y ahí no estás ahorrando tiempo en cuanto a ejecución. Lo que estás ahorrando es en poder mental, poder de tu cerebro de analizar todo el código, no de ejecución. Pero esto, tú ejecutar el código, tú como humano decirle a la máquina, oye, ejecútame esto que se va a demorar un segundo, pero que yo en leerlo me demoraría mucho, eso lo vamos a considerar orden constante, algo que pasa muy rápido. Y esa es la gracia de la búsqueda binaria. En este caso, la forma en que estamos encontrando nuestra decisión de lo que estamos buscando, ¿está o no está? Eso es muy rápido, comparado con la otra alternativa que tenemos al menos. A pesar de que no sea instantáneo, comparado con leerlo nosotros, es orden constante. ¿Tú en el chat? Yo siempre hablo de la búsqueda binaria, es uno de mis algoritmos favoritos. Tienes que hacer un tatuaje o si no, falso. Claro, como el Gonzalo. Liquid. Es el tatuaje del... Sí, tal cual. Maca me está molestando. Hay que ocuparlo para encontrar. Yo le dice que nunca Parece que no encuentro nada y funciona. yo le digo, es que tú lo escondes. Qué buena. Voy a buscar cosas en la casa. Veo que hay algunos mensajes de Patricio, pero Mati, tú ya lo contestaste, Sí. ¿cierto? Sí. Ya, genial. Ahora, ¿cómo podemos modelar esto? Tenemos el problema, tenemos la solución, tenemos que la búsqueda binaria nos puede ser útil. Pero ¿cómo lo ordenamos en nuestra mente? ¿Cómo lo modelamos para poder resolverlo con código de forma genérica? Ahí es cuando entra el árbol binario. Nuestros elementos que teníamos antes, los teníamos ya ordenados, pero ahora los vamos a dividir en pedacitos. Todo lo que teníamos acá lo vamos a dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 pedazos. Imagínense que es parte de nuestro código, sea, lo que sea que queramos ordenar y encontrar dónde está el elemento. Este elemento de acá lo vamos a poner acá. Este de acá lo vamos a poner acá. Acá, y así vamos a ir ordenando nuestros elementos en este árbol. Esa es la forma en que lo vamos a modelar. La gracia de esto es que en la raíz queda el elemento del medio. La raíz está acá. Gracias por el follow, Liz. Vamos a partir preguntándonos, ¿qué hay en la raíz? ¿Qué es lo que puedo ver en la raíz? Y con la información solamente de la raíz tengo que tomar mi decisión. Tengo que poder decidir, quiero seguir buscando hacia la derecha o hacia la izquierda. Si decido seguir buscando hacia la izquierda, entonces voy a tomar este y voy a irme a la mitad de la mitad. Voy a decir, mi elemento está acá o si no está acá, está a la derecha o a la izquierda de esto que estoy mirando. Y así voy a tomar la decisión y voy a decir, quizás está más adelante. Me voy a este y encontré mi elemento. Aquí estaba. Oye, Rodo, tengo una pregunta. Porque aquí te tiene una lista que lo pasaste a una estructura de árbol. Sí. Y estás buscando un elemento. La verdad no era una lista, era cualquier cosa abstracta. Dividida en cajas.
Ya, pero estáis buscando un número. Un número, algo, cualquier cosa. La Ya. forma, lo O que sea, estemos buscando y la forma de encontrarlo va a sí. depender dependiendo del caso. Ya, porque estaba pensando como si uno como tiene que transformar de una lista a estructura de árbol, a lo mejor sea más fácil como, ya que estáis pasando de lista a árbol, como que valía en ese paso el número. Sí, pero depende de qué es lo que quieras hacer en el futuro. La gracia de usar ciertas estructuras de datos es poder economizar tiempo y espacio para el futuro, porque No, no ok. vamos a hacer esto una vez. Sí, por eso se escala, po, como la idea Sí. es que funcione cuando Si es uno... para algo que vas a hacer una sola vez, no tiene sentido. Nada. Lo que importa es cuando vas a hacer algo muchas veces, cuando vas a hacer algo en un Mm, conjunto de datos muy grandes. Ahí es cuando vale la pena detenerse, pensar cómo resolver el problema, cómo modelarlo y encontrar una solución suficientemente óptima. mm, Si es sí, que tu problema es pequeño, todo esto es demasiado complejo para lo simple que necesitas mm. solucionar. Un for nomás y listo. Claro. Ahí y te va a Sí, funcionar. si tu problema no va a escalar y es simple, sí, cuádruple for no me dañaría los ojos. Pero si es que eso se va a ejecutar muchas veces, no, ahí no. Sí, pues. Me hiciste acordar una talla que una vez estaba con un... Tengo un primo que está estudiando ingeniería, po, y estaba en un ramo de computación y me pidió ayuda. Y él estaba como, para mí todavía estudiante, pues, ¿cachai? Estaba con un problema, no sé qué, era algo de como una... Era un problema que tenía ahí como la arena, como que echaba la arena al medio y después como que se dividía y eso le pegaba para los cuatro lados y una cosa así, ¿ya? No, ni me acuerdo No bien cómo sé era, qué pero acabas de decir. mira, la arena cuando la tiráis en un bloque, ya suponte tenéis 10 ¿Ok? Arena, ya, eh, granos de arena. granos de arena, como que la ¿Ok? arena físicamente empieza a desparramar para los lados, ¿cachai? ¿Ok? Sí. Entonces te hacían hacer como una simulación de que poníais toda la arena en el bloque como central. Entonces la condición era que si era mayor que 4, se distribuye proporcionalmente entre los vecinos norte, sur. Y luego, si cualquiera de los vecinos excedía 4, entonces se volvía a dividir en sus propios vecinos. Entonces podía la arena irse de vuelta, etcétera, ¿cachai? Ya, Porque es lo que uno se imagina, o sea, como que se desparrama, por ya, decirlo ok. así, la arena. Sí, es un Y había problema en que... dos dimensiones. Con una Así, tercera que te va indicando el tiempo. la cosa es que este problema era clásico de computación y de complejidad y cosas raras, ¿cachai? ¿Ya? Y había que hacer, no me acuerdo cómo era, o eran, creo que había que hacer un algoritmo que calculara la posición final dado n random, ¿cachai? Ok. Onda, cuántos bloques para arriba ponís, cómo se distribuye finalmente. Va ultra estudiado, ultra resuelto en Ya. internet. Pero él no quería buscarlo ni nada. Yo le dije, ya, bueno, no lo busqué. Pero cuando él estaba pensando me daba risa porque era como, oye, pero podría ser no sé qué, no sé cuánto. Y unas complejidades como de pensamiento. Y yo le dije, oye, pero algo que he aprendido, le dije como la solución bruta primero. Ya. Lo más simple, weón, es un Sí. for de ir recorriendo toda la cuestión, chequear la condición, volver a recorrer hasta que todos cumplan la condición. Es lo más re bruto que hay, ¿cachai? Es como recorre todas las filas. Si la grilla es 5 por 5, entonces recorre del 1 al 25 y después del 1 al 25 y del 1 al 20. Y sobre cada casilla aplicáis la regla, ¿no? Y me dio risa porque como que me dio la impresión que ni siquiera lo había considerado, ¿cachai? Como de algo tan bruto. Y dije, mira, la gracia de estos problemas cuando te los plantean en compu es primero ten algo, que haga algo. O sea, al menos eso va a funcionar hasta, no sé, N100, ¿cachai? Y vas a calcularlo en un tiempo razonable. Claro, después N1000 quizás recorrer la cuestión 1000 veces infinitamente no escala, ¿cachai? Y ahí es cuando te ponía a pensar. Po. Pero como que primero hay que sacarse una nota o algo, pues entonces mejor simplemente saca algo, ¿cachai? Como implementa, y eso es simple implementar porque conceptualmente no es difícil de pensar como qué hacer, ¿cachai? Entonces Sí. me dio risa hablando de esto de pensar sobre ingeniería de repente. Imagínate, él lo hubiese tenido que hacer solo una vez. Y para un nene chico. Sí, si es una vez, Cal- claro. Es Ahora, calentarse la si cabeza te al van a final, poner po. nota por qué tan óptimo lo vas a hacer, ahí Sí, pues era un curso, se importaba eventualmente. No estaba explícito en la evaluación, por si acaso, nada de eso, pero sí, sí en la típica cuestión que si uno como que va más allá, te van a evaluar, acá hay unas décimas, ¿no?
Pero, o sea, esa es la parte como medio de computa, pero yo pienso más práctico ahora, como, oye, pero primero haz una solución, no tenéis nada ahora, que te calentáis la cabeza a veces y no llegáis, o sea, no, prefiero al loco que puede calcular por último hasta 300, pues algo puedo hacer. Pero si el otro me dice, no, es que yo pensé una forma más óptima, ya, ¿y dónde está? No, no hay nada. Ah, no, güey, pues no tengo ni nada, entonces, pues, ¿cachai? A eso voy, como ese mindset de ir un poco incremental, pero esta solución que estoy planteando es muy, muy simple. No requiere mucha cabeza, ¿cachai? Sí, Como for, y sobre cada casilla aplicáis una regla y listo. sí, sí, para que la gente que nos está viendo se lo imagine, saber con la descripción del Mati, es algo así como lo que tengo dibujado. El rojo es la primera etapa, el azul es la segunda etapa, que solamente llega a estos 4 puntos. Después el verde es la tercera etapa, como el tercer punto de tiempo. El morado, que ya eran demasiados. Ahí, esa es la cuarta etapa, en donde todo se va distribuyendo más. Y hay que determinar cuánto va a haber, supongo que en cada casilla en tiempo n, ¿cierto? Sí. Dado el n, ¿cuánto queda en cada casilla partiendo del centro? Ese es el problema literal. Literal lo Ok. que estáis haciendo, po. Yo creo que dibujar esto, y no es solamente consejo mío, sí, recomiendo que siempre que se vayan a enfrentar a un problema de este tipo, lo dibujen. Da lo mismo que esa no sea la solución, les va a dar una intuición para saber por dónde partir. Cualquier problema de la vida. Sí, en general dibujar sirve mucho para cualquier problema. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Has que complementar? ¿No? No, Es vamos. que hay cosa abstracta. No entendí el comentario de país. Cosa abstracta, ordenable. Ah, ya, sí, la pseudo lista. Esto que estaba acá. Sí, es cualquier cosa abstracta ordenable. Esto abstracto lo ordenamos como un árbol binario, que nos va a permitir tomar la decisión rápidamente. Tenemos que buscar hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a hacer un ejemplo de árbol binario con números para que la decisión sea fácil de tomar. Vamos a tener la misma estructura, con la misma profundidad, solamente para el ejemplo, en donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos números. Y lo que queremos comprobar es dónde está el 3. Queremos encontrar el 3. Esto lo vamos a hacer partiendo desde la raíz y nos vamos a preguntar, ¿este valor de acá es menor que 3? ¿Es mayor o igual a 3? Sí, entonces como es mayor o igual a 3, este número tiene que estar a la derecha de nuestro 3. Por lo tanto, si tiene que estar a la derecha, nos vamos a ir a la izquierda. El 4 tiene que estar a la derecha del 3, entonces el 3 tiene que estar a la izquierda del 4. Por eso nos vamos por acá. Vamos a irnos a los números más bajos. Lo único que hicimos para tomar esa decisión fue hacernos la pregunta: ¿el número en el que estamos parados es menor que el objetivo? Voy a llamarle T, de target. Este es nuestro target. Y al 4, en vez de llamarle 4, le voy a poner B de valor. Valor actual. ¿Nuestro valor actual es menor al target? Si es así, significa que el target es mayor, nos va a buscar por acá. Si no, nos vamos a la izquierda. Luego el 2. ¿El 2 es menor al target? Sí. Como es menor al target, el target tiene que estar a la derecha. Vamos a buscarlo acá. Y lo encontramos en solamente 2 iteraciones. Si tenemos un árbol muy grande, con 1024 nodos en total, estructurado como árbol binario, árbol de búsqueda binaria, ¿cuántas iteraciones nos demoramos a lo más en encontrar al elemento que buscamos? Da lo mismo cuál de estos números sea. ¿Cuánto es 2 a la 8? Es 2 elevado a 10. 10 entonces. Son 10. ¿Por qué? Porque este algoritmo es de orden logaritmo en base 2 de n. Nuestro n es el logaritmo base 2 de 2 elevado a 10. Simplificamos y esto nos da 10. Son 10 pasos. Son 10 iteraciones las que necesitamos a lo más para encontrar a nuestro elemento. Esto en un árbol binario balanceado que es simétrico, que tiene la misma profundidad si se puede en todas partes, pero eso no siempre va a ser así. A veces vamos a tener árboles binarios
que podrían ir solamente hacia un lado y tener una estructura media rara. Por eso decíamos, la búsqueda en árboles de búsqueda binaria es orden log n en promedio. Podríamos demorarnos un poco más de 10 si es que la estructura del árbol es un poco rara. O sea, finalmente esto logra una tasa que logarítmica porque el algoritmo descarta n adicionales. Descartas tú la mitad agregas- en cada paso. Sí, pero lo que son de este estilo, o sea, agrego 100 datos más, pero no importa, no proceso, no itero 100 veces más, sino que, oye, Exacto. tomo una decisión que me permite descartar como los que no funcionan y me quedo con lo que sí funciona y así. Entonces, Sí. así escala. Y usar este tipo de estructura, la estructura de árbol Mm. de búsqueda binaria, tiene sentido si es que estás construyendo algo en lo que vas a tener que estar constantemente buscando. Tienes que hacer esta operación muchas veces. Vale la pena construir esta Ujú. estructura, ordenar tus datos de esa manera para que el procesamiento sea eficiente en el largo plazo. A pesar de que quizás construir esta estructura puede que te demore más, porque primero tienes que pensarlo, tienes que construirlo, tienes que hacer el código que cree este elemento. Puede que eso sea un poco más engorroso dependiendo del caso, pero hay que pensar en el largo plazo. Con este tipo Sí. de problemas lo que te importa es lo que vas a hacer en el futuro. Y también otro factor que importa es la iteración, o sea, cuánto se demora hacer una iteración. Por ejemplo, una implementación en Python no es lo mismo que una implementación en RAS o en C. Sí. Entonces uno igual puede tener ganancia porque esa iteración, esa validación que se tiene que hacer n veces, la puedes hacer más eficiente. Entonces, en total, el proceso es más eficiente. Sí. En general deberías poder usar este tipo de estructuras de datos en Python, en Rust y en cualquier otro lenguaje de programación Sí, decente. sí, Entonces, puede que en Rust sea más rápido que en Python, pero estás obligado a hacerlo en Python. Lo que importa por ahora es la estructura. Independiente de que Python sea más lento, vale la pena hacerlo así versus buscar a mano uno a uno en Python. También va a ser así en Rust. En Rust va a ser mucho más rápido en general. Ujú. Chota nos pregunta, Entonces, hola, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Hola, ¿qué haces? Como el meme. ¿Por qué estamos aquí? estamos hablando de temas relacionados a ciencia de datos. Hoy específicamente hablamos de estructuras de datos de tipo árbol. Los algoritmos y estructuras de datos se preguntan mucho en algunos tipos de entrevistas técnicas para científicos de datos, etc. Te preguntan sobre todo cuando a la empresa le importa mucho que tengas un pensamiento que puedas Robótico. crear soluciones óptimas cuando Ujú. tienes grandes cantidades de datos. Esto también se aplica cuando estás decidiendo por qué índice indexar una tabla. Tienes que aplicar la misma lógica, me va a ahorrar más tiempo, porque esta indexación me va a tomar tiempo, va a consumir espacio, pero en el futuro quizás varios data scientists van a acceder a estos datos y los van a acceder de esta manera, no de esta otra, sino que de esta manera. Si hacen eso, ¿cuál es la mejor indexación para optimizar ese consumo? Si es que alguien lo quiere consumir de otra manera, bueno, buena suerte, se va a demorar más, no es lo que yo estoy optimizando. Quiero optimizar lo que la mayoría va a consumir. ¿Duda? ¿Duda en el chat o algo que quieran complementar? Vamos al ejemplo en código. Wait. Vamos a la pausa de los memes primero y después vamos al ejemplo en código. Si les interesa este contenido, pueden darle like y subscribe al video de YouTube para que les salga más contenido similar. Si quieren interactuar con nosotros durante la semana, pueden irse a nuestro servidor de Discord, donde pueden poner memes, si quieren pueden poner preguntas. Había una pregunta interesante esta semana sobre este roadmap. Yekin preguntó sobre un roadmap que tiene OATAS, que no lo conozco, pero tiene uno con muchos links. Algunos que nosotros hemos recomendado también. Yo le decía que tenga cuidado con seguirlo al pie de la letra, porque cuando uno empieza a estudiar y estudiar y estudiar y paras y nunca aplicas las cosas, se te van olvidando. Cuando vean un roadmap, traten de tomar lo que les sirve en el momento para que lo puedan aplicar rápido y así que les quede mejor en la memoria. No se esfuercen por completarlo todo, como por latinarlo, entre comillas, por como completionist. Tomen lo que les sirve. Latinal, eso sí que no lo había escuchado nunca, Rodo. Sí. Es un término muy de PlayStation.
Sí. Yo no ocupo PlayStation, pero hablo con gente Ah. que juega en Play y platina. Sí, y lo platináis aunque estéis sufriendo. Eso es muy típico Sí. igual. No, ese tema, yo no lo entiendo. Porque la gente juega un juego al 100%. Es como que, ¿Cuántos no. platinos tenéis, Chris? Cero, nunca. ¿Cero en Cero. un juego? No me Yo tengo interesa. como 13. No. Pero no Es que por el hecho de hacerlo, sino que porque lo juego y pasa. Ya, pero No. hay unos que tienen, o sea, los juegos de Play, por ejemplo, a ver, mi último juego de Play fue el Final Fantasy VII, ni me acuerdo. Sí. Y para el platino lo vi y era como, no, estáis loco, no me voy a poner a hacer eso. Como que Es él que lo son hacía. ridículos. O sea, solo hay un jueguito que yo creo que lo juego así todavía, que es como tu Warhammer Robo, pero ya ese tipo de cosas como no. Y creo que tengo un puro platinado que el Nino Kuni, el uno. Es el único que tengo platinado. ¿Cuál? Nino Kuni. Eso. No lo he jugado. Pero, ¿De qué es? ¿qué cosa? ¿De qué es? El juego. No Es me. un RPG como un RPG como clásico, en verdad, por Ya. turno, etcétera. ¿Un JRPG? Ah, Uno uno de que era estos típicos como Estudio japoneses. Ghibli. ¿No? Sí, es de Estudio Ghibli, es como un Ah, bueno. ese lo platiné, el uno. Mm. Pero ponte el Final Fantasy X, igual estaba viciado, pero cuando vi las misiones dije como que no me motivó, fue como, no voy a hacer eso, esto es puro tiempo, no es como realmente, ¿cómo decirlo? Un desafío, ¿cachai? No es que tenga que pensar, es ¿Entretenido? que tengo que, sí, es como masacrar el juego y por nada, ¿cachai? No, Ya, claro. Hay gente a la Yo que lo le gusta encuentro. eso. No, en sufrimiento. Hay tantos otros juegos que jugar y sí, disfrutar. pues puedo jugar Como que otras cosas. es marginal. Es como muy marginal. El Es poca disfrute. dopamina, yo creo, siento que es eso. Sí, Entonces sí. me da más dopamina entrar a otro nuevo, porque al final hay platinos que los encuentro entretenidos porque no sé, pues lo encuentro que el desafío es interesante, pero a veces como que, como ya voy a tener que estar metiéndole 1 millón de horas, pero no porque sea como que estoy pensando algo clever, sino que así nomás, es como, no, Oye, qué fome. ustedes son más jóvenes que yo. Tengo una duda. Porque para mí, los logros es algo nuevo de los juegos. Para mí, cuando empecé a jugar, no existía la recompensa. O sea, uno jugaba el juego, lo terminaba y listo, y chao. Entonces, como cuando apareció eso, nunca pesqué, como, esto usted es para, no sé. No. O sea, A veces te dan eso te skins faltó y cosas vicio así. porque el juego existe desde el año menos uno. De hecho, solo parte un ejemplo, así una refutación completa. Ujú. Donkey Kong 1 tiene como máximo el 101%, ¿cachai? Donkey Ah, Kong 1 es de ajá. Super. Ellos mismos te ponen cuánto hay completado el juego y el máximo es Pero 101. no, uno puede completar el juego, pero ahora hay como trofeos, como que. No, po. O sea, sí, pero es el Yo mismo estoy hablando concepto. del tema de trofeos. Es No, que pero es que es lo eso mismo, po. es como Mario 64. Las Sí, estrellitas. Mm, es que no, sí, yo lo veo distinto. Para es mí que es no lo te lo mismo. ponían en una lista porque no Sí. había como memoria para guardarlo en la lista, ¿cachai? Pero lo que hacían era básicamente lo mismo, o sea, como que estaba implícito qué tipo de misiones tenía que cumplir Pero para obtener el ujú, 100%. sí, sobre yo lo veía de otra forma. Como que ahora era como algo que, no sé, lo siento distinto. Pero, Pero igual pero sí, juegos con logros hay en Steam desde hace 20 años quizás. No recuerdo bien la fecha. sí. Sí, pero No, pero para mí tenías más nunca me de llamó 10. la atención hacerlo. Era como. Lo que importa es que esa misma lógica, eso de no llamar la atención, la pueden aplicar a los roadmaps. No es necesario que sigan un roadmap de principio a fin. Usen lo que quieran, lo que les sirva, lo que te entretenga, pero no se esfuercen a hacerlo entero. Vamos a la sección de memes. Si es que alguien quiere unir, por ahí tiene el link. También está en todos los videos de YouTube. Oh, esto, sad, la tristeza. La cantidad de preguntas que han puesto en Stack Overflow desde su inicio hasta hoy. Ahora está más bajo que el primer mes de Stack Overflow. Vale, es triste y algunas personas dirían, no me da pena porque la comunidad es tóxica, pero al final es una herramienta que sirvió mucho para los desarrolladores y para entrenar la inteligencia artificial que siguen usando un montón de desarrolladores. Es una lástima, yo encuentro. No le tengo nada de pena. Ya. ¿Y tú, Mati? No, parte natural
de lo que tiene que pasar. Este video lo puso Iván, pero véanlo. En resumen, es cómo la IA falla estrepitosamente al tratar de salir de un laberinto. Hace trampa. Es chistoso, muy IA. Tu side project, que tiene 7 usuarios, deployado en un cluster de Kubernetes manejado con autoscaling. Sí. El overkill máximo. Pues no es necesario que hagan todo lo más perfecto posible, más escalable posible. Van a llegar a esa escala. Es lo mismo Espérate. que estábamos comentando antes. Ponle un zoom. Sí. Yo creo que está bien. Porque esto es tu proyecto juguete. Entonces tu proyecto juguete es como quiero probar Kubernetes. Quiero ver cómo se configura y lo haces. Sí, genial. Yo creo que sí. Pero que si es para aprender, tendría 100. Yo creo que Tu tendría familia, uno, clásico. con suerte 2. Ya, pero pasemos al siguiente meme. Este tiene que ver con grafos. PowerPoint necesita que encuentres la diferencia entre estas dos imágenes. Literalmente el mismo grafo. Está reordenado de otra manera, pero si uno analiza la matriz de adyacencia o si uno analiza la lista de adyacencia, es el mismo grafo. Y eso es importante está trabajando con grafos. Era algo que se ve muy enredado, pero si en tu mente o dibujando tomas un nodo y lo estiras y lo pones en otra parte, tomas otro, lo pones en otra y mantienes las relaciones pero vas reordenándolo, te puede quedar algo que tú ya conoces, como un árbol. Podría ser que esto, ¿verdad? Tenga una estructura de árbol. De hecho creo que la tiene. Pero árbol con dos raíces. Esto lo encontraste en internet, este meme. Qué rebuscado. Qué deep. Sí. Y esto también este es el que les comenté antes. Yo después de aprender sobre grafos, ¿es esto un grafo? Literalmente cualquier cosa. Cualquier cosa la puedes pensar o al menos intentar pensarla como un grafo. O sea, de abstraerse suficiente y pensar en las relaciones que hay entre medio. Por ejemplo, bases de datos están modeladas con grafos. Donde tienes una base de datos que tiene una relación con otra, que se relacionan con llaves. Todo eso son grafos. Personas. Si me dicen algo, probablemente pueda buscar una forma de modelarlo como un grafo. Pokémon. Pokémon, sí. Las evoluciones. Puedes modelarlo como grafo. Tiene todos los Pokémones iniciales, incluso los bebés, y después una flecha de relación a la evolución y a las siguientes evoluciones y a la mega evolución, y así tienes un grafo disjunto, porque cada uno va por separado, pero que quizás está agrupado. Puedes tener estos grafos disjuntos agrupados por tipo de Pokémon, y así lo puedes analizar. ¿Para qué lo vas a ocupar? No sé, bueno. pero lo puedes modelar en tu cabeza como un grafo. Si hay relaciones, puedes hacerlo. Si hay elementos y relaciones, puede. Muy bien. Wikipedia es un grafo, sí. Hay un montón de cosas que son grafos. Digamos, recuerden que si les gusta este contenido, darle like y subscribe. Wiki tan grafo que existe ese juego de encontrar una palabra a partir de otra, ¿cachado? Sí. Eso ya es como la cúspide de grafo. Hola, soy un grafo. Sí. Oye, buena. ¿Y esa telita de la asiento es nueva? ¿Qué? ¿Le compraste una tela, una funda a tu asiento? Yo no fui, fue Maca. ¿Y qué tal? Es como... Está bien. No siento que sea incómodo. Tampoco siento que sea más cómodo que antes. Está ahí. Ya. Fue sobre todo porque la silla ya estaba un poco vieja y se estaba descascarando. Y con esto ya no se descascara tanto. Pero no, fue por un motivo de comodidad o ética. Bueno, esperemos al Mati. El Mati estaba recién conectado. Así que yo... Por ahí los escuchaba. No les respondía porque estaba en reunión. Ah, por eso. Sabía que me estabas hablando. Te dice así, de hecho. Ah, pero no sé si viste. Escuché, no estaba hablando. Pero deme un segundo, rompí una cuestión acá. No, el grifo. No era gran. Pero verle nomás. Así, saludos a todos. En YouTube ahora, se me olvida siempre que... Hace... Oye, Roy, ¿qué tal el trabajo? ¿Ya te vais de vacaciones? Sí, bueno, les avisé. Parecía rayado cuando les estaba diciendo.
No hay problema, Mm. el acuerdo al que llegamos. Ya. Hasta ahora, bien. Recién me llegaron los accesos para una máquina virtual, a que estaba esperando tener acceso para empezar a trabajar en las cosas de la empresa. Antes estaba haciendo cursos, formaciones varias, preparándome para algunas herramientas. Como decía, sobre todo GCP. Estaba estudiando GCP. Mm. Ayer empecé a estudiar MLflow y tengo que aplicarlo ahora y eventualmente entrar también aquí en el Mm. canal. Buena, bacán. Espero que en ¿Cómo se ve febrero ¿Cómo se ve GCP? me gusta. Encuentro sencillo y limpio. Bastante intuitivo. Encontrar lo que uno está buscando es fácil. En AWS, como tienes estos nombres un poco esotéricos, sabes qué es lo que estás buscando. No lo encuentres, tengas que preguntarle a alguna IA o a alguien que... En GCP creo que podrías buscar y encontrar ya de darle una IA. Es más claro. No sé si es Bacán. mejor, pero eso es lo que he podido percibir hasta ahora. Lo encuentro más limpio. Y si comparamos con Bueno. Oracle o otra escala. Otro nivel. Qué buena, Rodo, que vas a poder compartir conocimiento nuevo. Sí. Se ve bastante interesante. El equipo hace cosas interesantes. Estoy en un equipo de plataforma de inteligencia y que estar haciendo muchas más cosas de CI/CD, automatización. Buena. Se ve bien detenido. Bueno, por mi lado puedo contar que sigo actualizando el juego que ya lancé, así que espero sacar una versión más pulida ahora en enero y ahí promocionarlo más seguido y recibir más feedback del juego. Vamos a ver el código. ¿Cómo creamos árbol de cero? Un objeto árbol. Voy a esconder parte del código para ir centrándonos poco a poco en la definición. Creamos una clase de nodo. Antes de crear el árbol, vamos a crear un nodo. ¿Qué va a tener este nodo? Un método constructor init que va a tener al mismo objeto un valor. Ese valor es el valor que va a estar en ese nodo. En el ejemplo que estábamos viendo acá sería el 1, el 2, el 3, etc. Ese es el valor que vamos a agregar a este nodo. Y además de tener el valor, va a ser inicializado con una conexión a otro nodo hacia su izquierda, como un hijo izquierdo y un derecho. Pero ambas conexiones van a estar inicializadas como vacío. Estamos creando un nodo, tiene hijos, pero podría tener hijos. Está ahí el espacio para que tenga dos hijos, pero no comienza teniendo. ¿Alguna duda, comentario con respecto a la definición de un... Vamos a definir un árbol binario, específicamente binario. Vamos a usar esto que tiene dos hijos, solamente dos. El constructor va a definir una raíz vacía. Vamos a tener un árbol binario con nada, que no tiene nada inexistente, pero a eso le vamos a agregar cosas. Vamos a definir la función insertar, que va a verificar, ¿tenemos raíz en el árbol? Si no tenemos raíz y estamos insertando un valor al árbol, entonces esa va a ser nuestra raíz. Y así vamos a empezar a construir el árbol. De cero vamos a empezar a agregarle valores. Y es que no hay raíz, creamos nodo y lo asignamos a la raíz. Que sí había nodo raíz, entonces vamos a hacer otro proceso que voy a explicar después. Es este insertar recursivo. Pequeño comentario para que entiendan la notación. Cuando una función empieza con guión bajo, suele significar eso, es que es una función que el usuario no debería usar por sí mismo, no debería tener que ver o entender. No es pública. En el fondo es una función privada, es un método privado. Vamos a hacer un insertar recursivo al que le vamos a dar la raíz que ahora sí sabemos que existe, porque aquí lo verificamos, y el valor nuevo que queremos agregar. ¿En dónde? Va a depender, porque este es un árbol binario, un árbol de búsqueda binaria, entonces dónde lo agreguemos importa. La forma en la que estábamos hablando acá es un valor menor que el que está en el nodo raíz, entonces tiene que ir a la izquierda. Valor mayor tiene que ir a la derecha. Y si después eso, voy a dibujarlo. Tenemos el nodo raíz. Si es que el nodo raíz existe y estamos agregando uno nuevo y ese valor es mayor, vamos a agregarlo acá. Si es que este
No existe, genial, lo agregamos ahí. El nuevo valor va a ser agregado ahí. Si es que también existe, nos vamos a hacer de nuevo la pregunta. ¿El valor que estamos agregando es mayor que este de acá? Si la respuesta es sí, lo agregamos de nuevo a la derecha. Lo agregamos acá y así sucesivamente. Eso es lo que hace la función insertar recursivo. Que está acá. Es básicamente lo que ya... No les voy a dar el detalle de esto línea a línea, pero es la idea que ya dije. Oye, Ro, y estamos viendo el código porque esto es lo que te Sí. hacen programar. Sí, ¿Es cuando en los tests? en los tests, sí. Depende. ¿Te hacen depende del programar caso. esto? Sí, sí, depende. Porque si la pregunta que te hacen es con un ejemplo para construir un árbol de búsqueda binaria, esto sería la solución de ese ejercicio. Si la pregunta es este problema y tienes que resolverlo de una manera específica y justo crees que te sirve un árbol de búsqueda binaria, lo que normalmente se hace es decir, bueno, asume que ya tienes una clase que tiene estos métodos y la asumes. Pero en el fondo, lo ideal es que uno sepa crear las soluciones más básicas, las construcciones de los objetos que normalmente te van a pedir para saber qué elementos tienen, qué es lo que puedes usar. Por ejemplo, es nodo punto izquierdo, nodo punto derecho y nodo punto raíz. Eso debería ser intuitivo, debería ser instantáneo. Un nodo de un árbol de búsqueda binaria tiene esos tres elementos. Y si no implementado, eso lo puedes discutir con el entrevistador. Si te dice, puedes asumir que está y puedes asumir que tiene esos tres elementos. Lo explicitas igual, dices, bueno, voy a asumir que tiene esto y tiene estos métodos. El método de insertar, el método de buscar. Con eso basta. El buscar recursivo y el insertar recursivo no es necesario porque depende de cómo lo implementes. Pero sí tienes que decir, tiene un método para insertar al árbol, tiene un método para buscar en el árbol. ¿La duda? No. Vamos al ejemplo. El buscar, vamos a darle un valor que estamos buscando. Vamos a inmediatamente usar un buscar recursivo. ¿Por qué? Porque a este valor le estamos dando el árbol entero y lo que vamos a hacer es cambiar un poco la pregunta y decir, bueno, vamos a buscar sobre la raíz del árbol. Queremos comparar la raíz con el valor. Lo que va a hacer este buscar es decir, ¿estamos parados en el valor que estamos buscando? Genial, lo encontramos. Y otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿hay un árbol siquiera donde buscar? Es que el nodo es vacío, hay un árbol en donde buscar, entonces la respuesta es falso, no está el valor. Esas son estas dos primeras condiciones. Luego de que decimos, hay un árbol en donde buscar y no está en donde estoy parado, ahí nos preguntamos, ¿está a la izquierda o está a la derecha? Y nos preguntamos eso de forma recursiva. Uno lo puede hacer de forma recursiva o no recursiva. Cuando buscamos en el de la izquierda, usamos la función recursiva. Decimos, bueno, no estaba donde estamos parados, vamos a buscar a la izquierda. Con la misma función que nos va a verificar si está en ese punto o está en los hijos. Y así va a seguir haciendo la recursión. Siempre verificando un punto a la vez. ¿Está donde estamos parados, sí o no? ¿Está donde estamos parados? Y nos vamos moviendo. Ese donde estamos parados es lo que va cambiando. Y así vamos a recorrer todo el árbol de forma recursiva. O, bueno, no todo el árbol, vamos a parar cuando encontremos el elemento. Lo podríamos recorrer todo el árbol si es que el elemento no está. Acá hay un ejemplo. Veamos un árbol de búsqueda binaria. A este árbol le vamos a insertar todos estos valores. Le vamos a insertar 5, 3, 7, 1 y 9. Luego vamos a hacer unas preguntas. ¿Este árbol contiene 7? Con árbol.buscar 7. Con árbol.buscar 10. Vamos a ver si es que tiene 10. El primero devuelve verdadero. Después esto lo voy a dejar en el canal de Discord. Les debo el de la semana pasada. Dije que lo iba a poner y no lo he puesto. También lo voy a poner si es que lo había puesto. En el dudas o comentarios. Otra cosa importante para entrevistas técnicas. Cuando creando su solución tengan un ejemplo. Muchas veces les van a pasar esos ejemplos para validar. Pero si es que créense un ejemplo ustedes mismos. Este que está acá, en donde estamos probando el código, estamos probando que funcione y si es que nos da los resultados correctos. Hay veces en las que les van a permitir ejecutar el código y hay otras que van a exigir que ustedes lo ejecuten mentalmente, tener que ir al comienzo, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Voy a
esto, después de esto, en este for paso esto, hago esto. Entonces tienen que hacer un ejemplo simple, demore poco en pasar por todo el código, porque les permita validar si está funcionando correctamente. También tienen que fijarse en los casos bordes. Por ejemplo, aquí puse solamente números positivos. ¿Qué pasa si pongo un 0? ¿Qué pasa si pongo un decimal? ¿Qué pasa si pongo algo que no es un número, un texto? Esto me debería arrojar un error si es que pongo un... Hasta ahora no, directamente falla, pero no me dice un error. Oye, ingresaste un texto, no ingresaste un número, por favor cámbialo. Ese tipo de cosas no están acá, entonces no es lo mejor, no es la mejor solución, pero en una prueba técnica no hay que hacer la mejor solución. Simplemente dice, podría mejorarlo de esta manera, agregándole esto, pero no lo voy a hacer por tiempo. Pero sé que se puede. Oye, ¿Dudas? hiciste, bueno, porque el algoritmo es como bastante simple Sí. para hacer este tipo de búsqueda en una lista de elementos que está ordenada. ¿Hay algo superior? O sea, que sea como más compleja, pero que se muere menos. ¿O este es como, oye, si te busca algo, ocupa esto? Yo creo que lo mejor, que no necesariamente va a ser la respuesta definitiva, pero lo mejor que se me ocurre es buscar en LeetCode, porque ahí tienes muchas respuestas ya entregadas por muchas personas. La gracia de esta página es que tiene un montón de problemas, un montón de desafíos, muchos con solución, muchos con explicación de cómo se hacen. No todos, pero ya con esa cantidad de temas, con la solución, con el paso a paso, uno puede estudiar muy fácilmente la lógica que uno debería seguir para resolver estos. GPT. También GPT ayuda mucho. O sea, Aquí digo, que lo resuelva. hay 3.453 problemas y van agregándolos, no sé si cada día o cada semana, pero están constantemente agregando más desafíos. Y muchos que se usan en las entrevistas técnicas sacan de aquí. Hay algunos que son súper clásicos para estudiar, como por ejemplo estos que tengo acá, son algunos de los típicos que se usan para estudiar. Pero como les dije, no traten de hacerlos todos porque son muchos, son demasiados. Traten de hacer uno de cada tipo, pues van complementando según lo que crean que les falta más débiles. ¿Alguna duda? Mm. Porque finalmente esto es una familia de algoritmos para resolver problemas. Sí. Como, si tengo un problema de este estilo, digo, dado que pertenece a este estilo, ocupo este algoritmo. O sea, hoy tengo una lista ordenada, quiero buscar, y aplico esto y voy a encontrar la solución en un tiempo. Hoy tengo un problema de relaciones personales, o ocupo grafos y puedo contestar la pregunta que deseo. Entonces, lo que hace ver es cuáles son las familias clásicas de algoritmos, o sea, los tipos de problemas en verdad que se pueden dar. Sí. Y eso, vamos a ver algunos de esos en la tercera sesión de algoritmos de datos. Vamos a hablar de algunos patrones. Pointer es uno súper típico. Tener dos punteros que se van moviendo, tener una ventana que se va moviendo. Y IFS, que son los dos que mencioné sobre búsqueda en grafos. Esos cuatro yo diría que son los más típicos, pero si buscan en YouTube o en internet en general vistas de algoritmos, van a encontrar unos 12 o 15 que suelen estar en entrevistas técnicas. Estos cuatro yo diría que están en el 100% de las entrevistas técnicas en las que he participado de este tipo. Yo diría que, no sé, inventando un número probablemente van a estar en el 90%, 95%, alguno de estos cuatro. Y yo creo que lo más complejo es identificar el tipo de problema que uno tiene. Sí. Como entender de que, oye, este problema, si lo interpreto de esta forma, se parece a una lista ordenada. Entonces, si una lista ordenada, ya está la solución. O sea, como, ya lista ordenada, oye, esto se parece a un grafo, oye, a lo mejor lo puedo responder de esta forma. Pero no siempre es llegar y aplicar el que ya existe, porque a veces tienes que modificar el comportamiento interno que ya existe. Entonces tienes que programarlo de cero, cambiándole una línea.
Pero yo creo que eso ya con la inteligencia artificial, Cloud Code te podría crear el código. Sí, totalmente. Pero lo más complejo es como observar el problema, porque el problema Sí. no está escrito en la vida real. Es como, oye, aquí hay algo que no funciona, tienes que identificarlo y como capturar eso y decir, oye, esto es un problema de grafos. Yo creo que está la expertise. Yo Sí. si hago una entrevista me diría eso, como, oye, es esto, identifica cuál es la solución, cuál es el camino. En chat preguntan cuándo creen que las entrevistas técnicas te permitan usar modelos de lenguaje. O pasen, no sé si esa fue la pregunta o que pregunten sobre ello. Pero el usarlos, no lo sé. Depende de la empresa en general. Y yo puedo comentar de que he entrevistado a un par de personas que se nota que han ocupado GPT en preparar la presentación y se nota como que cuando uno le hace una pregunta no saben defenderse, no saben explicar bien, hay contenido adicional, como que se nota que no saben lo que están haciendo, como red flag. Está bien ocupar la inteligencia artificial, pero tienes que saber lo que estás haciendo. Porque si no es como, le puse play y listo, cumplí la tarea. No identificaste que había que cambiar esa línea. Como esto es distinto a la solución normal, entonces digo, el problema se trata de esto y ojo con esto. Y ajustalo. Ok, lo ajusto y uno dice, sí, hace sentido. Pero si no eres capaz de saber que tienes que modificar eso, oye, este dato es relevante, o sea, oye, no es útil esa persona. Pasemos a HIPS. Los grafos en general ya los expliqué, entonces esto ya está. El código lo pueden ver después o pausando ahora o en el documento que les pasé. Pero es la misma idea, uno crea un nodo o una arista. Con esto definimos una lista de adyacencia. Lo podemos hacer con lista de adyacencia o lo podemos hacer con una matriz de adyacencia. Sea como sea, podemos crear un grafo y con esto entender las relaciones que hay en general en los grafos. Y aquí, ya una cosa interesante de los grafos es que el orden de complejidad, tanto de tiempo como espacio, puede depender de dos elementos: la cantidad de vértices y la cantidad de aristas. No es solo n, no solamente la cantidad de elementos. Tienes un grafo que está poco conectado, lo que más va a pesar es la cantidad de nodos. Pero si tienes un grafo que está muy conectado, puede que pese más la cantidad de aristas. Va a depender. Los dos elementos que balancear. Y eso no es raro. En muchos procesos vas a tener varios n's. Por ejemplo, en una matriz puedes tener la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Ahí ya tienes dos. Y eso es muy aplicable a ciencia de datos. No es raro tener múltiples n's a los que hay que ponerles nombres distintos, que sean fáciles de entender cuando uno está explicando, y esto se va a demorar tanto en esta variable y tanto en esta otra variable. Va a crecer exponencial en esta, lineal en esta, etc. Vamos a los heaps. La utilidad de los heaps es encontrar el mismo elemento en un conjunto que ya está ordenado en esta estructura. Encontrar el máximo elemento dependiendo de qué tipo de heap estás usando. Si es que en el problema que estás solucionando te interesa encontrar el mínimo de un conjunto muy rápido, puedes ordenar tu estructura para usar un heap y poder encontrar ese mínimo o ese máximo dependiendo de cómo lo ordenes. Hay algunas implementaciones ya hechas de heaps en algunos lenguajes de programación, como por ejemplo en Python está la implementación de heapq. Importan esta librería y la pueden usar. Se suele permitir en entrevistas. No me ha pasado que me digan, oye, no uses esta librería. Está ahí para usar. Vamos a... Espérate, ¿por qué no te dejarían porque quizás quieren que crees el heap y lo programes de cero. Ya. Si es parte de la pregunta, ahí no vas a poder usar la librería. La pregunta es, ¿crea una clase la estructura de datos de heap? No, puedes usar la librería. Pero si la pregunta es, encuentra el máximo entre todos estos conjuntos, ahí lo que puedes hacer es primero tomar los elementos que tienes, los ordenas en el heap y después el encontrarlo demora orden constante, es instantáneo. Lo que te va a tomar tiempo ahí es ordenarlos como heap, para que después cada búsqueda sea instantánea. ¿Alguna duda? Uy, sí. Vamos a la definición de heap.
Vamos a centrarnos en ese. El max heap es idéntico, pero con los signos cambiados o como quieran verlo. Pero vamos a centrarnos ahora en el min heap, en donde cada nodo padre es menor que ambos hijos. Y aquí no importa cuál está a la izquierda o a la derecha. Importa que el padre es menor que los hijos. Puede que haya un elemento en un heap que está más profundo. Y este elemento puede que sea menor, puede que tengamos esta relación. Pero da lo mismo. Lo que importa es que todas estas relaciones se mantengan. Entre primos lejanos, lo que importa es que cada padre sea menor que cada uno de sus hijos. Eso nos define Y cuando sacamos un elemento, cuando decimos queremos extraer el primer elemento, este lo vamos a sacar, este lugar queda vacío. Tenemos que llenarlo. Vamos a tener un árbol sin cabeza, un árbol sin root. Lo vamos a llenar con uno de los hijos. ¿Cuál? El que sea menor de estos dos. Entonces nos preguntamos, ¿cuál de estos es menor? Digamos que este es menor. Y después de este es el menor, tiene que ser el menor porque este ya sabíamos que era menor que estos dos, por cómo estaba ordenado. Entonces no es necesario seguir buscando hacia abajo. Solamente decimos entre estos dos, elegimos el menor de estos y lo reemplazamos. Y después, misma pregunta. Este de acá ya no está. Ahora tenemos un hoyo acá. Pero sabemos que estos dos son menores. Fijamos alguno de estos. ¿Cuál? El que sea menor de entre estos dos. Si es que este era menor, este lo borramos y se va para acá. Y así vamos moviendo desde arriba, vamos jalando hacia arriba cada uno de los menores para mantener la estructura de min heap después de haber extraído uno. ¿Alguna duda? Recuerden que la gracia de todo esto es poder usarlo muchas veces después en el futuro. La inserción demora orden log n. De nuevo, tenemos un árbol binario. Esto no tenemos que estar revisando todo el conjunto para insertar ni para extraer y volver a ordenar. Porque vamos analizando por ramas. Nos vamos por una rama, después una subrama. Vamos dividiendo siempre en 2, 2, 2, 2. Por eso la inserción es orden logarítmica y la extracción del mínimo también es orden logarítmica. El mirar, simplemente revisar cuál es el mínimo es instantáneo. Es orden 1. Porque sabemos que está aquí arriba y no tenemos que hacer ningún cambio, no lo estamos borrando, solamente lo estamos viendo. Y esta es la gran gracia de los heap. Cuando queremos hacer esa operación muy rápido, el heap es muy buena opción. O si es que queremos hacer esa operación después el siguiente más grande y después el siguiente más grande, ahí no sería orden constante, pero sería orden logaritmo en base 2 de n, que es muy rápido. Entonces también es una súper buena opción para ese tipo de problemas. Cuando uno quiere encontrar de un conjunto, quieres encontrar los k elementos más grandes de un conjunto de n. Ahí te sirve aplicar, primero ordenar el conjunto de n en estructura de heap y después aplicar el extraer, la función extraer del heap k veces. Y con eso obtienes tu respuesta. La extracción la vas a obtener en orden logaritmo de n, súper rápido. ¿Hay preguntas? Vi un comentario en YouTube. ¿Hay alguna pregunta que quieran comentar? Yo no tengo preguntas, podríamos ir al público. Ya, sí, yo sé que hay preguntas en el público, estoy leyendo algunas. Brainless dice, primera vez que escucho ese flujo. Siempre lo he visto tomando el último y haciendo un sift down. Último, ¿te refieres a uno de las hojas? En YouTube había un comentario. Tardes tengo una pregunta. Este año me toca universidad. ¿Qué va a escoger la carrera de software? ¿Qué tan importante es el título? Porque he visto gente talentosa pero sin título. ¿En dónde? Ah, contratando. Modo quiero contratar ahora. El título depende de lo que tú quieras y los contactos que tengas. Al final, cuando ya tienes experiencia, lo que más importa es la experiencia. Cuando tienes unos 5 años de experiencia, sería raro que te pidan el título para
cargo en el que ya te has desempeñado bien y tienes evidencia, puedes demostrar que puedes hacer las cosas. Pero para el primer trabajo, yo encuentro que es complicado que la gente te note el título. Se puede, pero es más complejo. Además, tener estudios formales te entrena, te forma, te moldea la cabeza para resolver cierto tipo de problemas. A pesar de que esos problemas no los tengas que solucionar en el futuro, te entrena en cómo pensar, cómo estudiar, cómo ser autodidacta. Y eso es súper bueno. Yo encuentro que la universidad es súper buen recurso, independiente de lo que te enseñe exactamente. Que pasar por ir a la universidad y tener que estudiar constantemente es un súper buen proceso, en mi opinión. En mi opinión, yo no iría a la universidad. No sabemos lo que va a pasar en 5 años más. Lo digo ahora. Yo creo que ahora yo podría aprovechar 10, 20x mi tiempo dedicado. O sea, por lo que sea ahora. Entonces podría ser mucho más efectivo si teniendo 18 años, si eso lo escalo, ahora estaría en otras ligas. Pero eso, Sí. 18 años, no tenía esa mentalidad que la que tengo ahora. Entonces por eso digo eso. Pero Sí. si voy a los 18 y no hago... Yo a mis 18 no lo hubiera aprovechado sin haber ido a la universidad. Pero voy a solo... Sí, discúteme. Más que discutirte, es que yo creo que es lo último que tocaste. O sea, a los 18 años uno no sabe mucho qué está haciendo. Y a pesar de que tú me podéis decir, no sé, pues ya 20x, qué sé yo, ¿cachai? Sí, 100. 100x, pero el tema es que a nivel de contratación y ese tipo de cosas, que son las que todavía rigen, no sé si es tan fácil. Sí, por eso yo he preguntado dónde ha visto personas que no tienen título lo están contratando. Porque si es algo común es bueno. O sea, es genial que más empresas contraten gente por su talento y no por su diploma. Pero no sé dónde está pasando eso, no, donde el trabajo lo piden, es un requisito. Pero si hay un sector, no sé, está empresas que se están formando, es genial. Pero yo creo que las personas que tienen 18 ahora tienen más oportunidades de tener más X, porque hay material en YouTube, están libros, como que hay mucha información, o sea, como que en verdad hay que tener un poco de guía, una chispa que te haga ir creciendo como rápido y aprovechar tu tiempo. Como realmente estás enfocado como, oye, quiero tener éxito y cuál es mi camino para lograr esto, oye, le pregunto a GPT, oye, dame un plan y tener la disciplina de hacerlo y de lanzarte con un producto, no encerrarte estudiando, sino que, oye, en vez de gastarme la plata en la matrícula, voy a crear una empresa y voy a vender algo, pan, que sea posible. Y ese camino es lo que te enseña, o sea, es mucho, pesa más que lo que te puede enseñar un profesor como rudo. Porque al enfrentarte a la realidad vendiendo algo, vas a aprender a vender, que eso va a ser valioso si funciona. La realidad es el feedback. Entonces yo lo aprovecharía de esa forma si tuviera 18 años con el conocimiento que tengo ahora y con la tecnología que hay ahora. Con el Pero conocimiento depende... que tienes ahora a tus 30 y algo. Sí, o sea, como la actitud, no el conocimiento, no la data, sino Sí. el proceso, el algoritmo que está por debajo funcionando. Ese algoritmo que me mantiene así como, oye, hagamos el código, desarrollo de videojuegos, o sea, como que estoy constantemente como, oye, pensando cosas, como, oye, ¿cómo puedo hacer mi tiempo más útil? ¿Cómo puedo producir algo mejor? Es un algoritmo que no tenía a los 18 años. Si lo estuviera hubiera sido genial. O sea, como que no voy a la U. Sí. No voy a la U. Yo estoy de acuerdo contigo, el problema es que a los 18 años es difícil que tenga eso. Sí. O sea, No solamente si uno quiere carretear. por nosotros, sino que en Sí, general en promedio sí. Sí, difícil. cuesta visualizar eso. Pero yo creo que en Estados Unidos hay personas que lo tienen. Sí, demás. Sí. En Estados Unidos tiene, porque lo han formado desde antes, van formando esa mentalidad en el colegio, entonces como que saben que tiene el potencial de hacer esas cosas. Yo creo que estos genios como Steve Jobs, que dejaron la universidad, etcétera, veían la universidad como algo como, oye, esto es poco, no, necesito algo más, como que no voy a resolver, como que necesito más. Y la universidad no te da eso, la vida real te da eso. Digamos con los hippies. Pero el camino seguro es ir a la universidad, estudiar algo y... Yo en general recomiendo eso también. Sí.
Es que depende, al final depende de la persona. Si es que tienes la mentalidad que estaba describiendo Chris, quizás te conviene no ir a la universidad, te sale más barato. Pero si no, anda a la universidad. Sí, Toma, eso, o sea, no puedes, a esta edad, si no tienes esa mentalidad, anda a la universidad, como dijo el Rob. Pero si la tienes, como que mejor toma otro camino. O ir a la universidad, pero ya sea algo adicional. oye, Sí. en Coder está recomendando cosas brigias. Sí. Como que me imagino a los padres así como, La escucho un influencia. podcast que me dicen no vaya a la universidad. Yo tuviese 18 años ahora, sin los conocimientos, pero con la actitud, igual iría a la universidad. Porque es un espacio para aprender en el que interactúas con gente que sabe mucho. Bueno, por lo que yo estudié. O en caso de matemáticas, encuentro que es difícil estudiar solamente hace árido. Era alguien que te explica dibujitos en la pizarra, poder hacerle preguntas directamente, para mí fue súper valioso en la universidad. Así que yo volvería a ir incluso teniendo la mentalidad de ahora. La diferencia es que lo aprovecharía mucho más. Oye, pero la IA no puede ser tu tutor. ¿Le has preguntado a la IA que te explique el tema como, oye, explícame la intuición de esto? Explica cosas muy bien en general, ¿no? Pero no todo. No, porque en mate le falta un pelín todavía, pero 1 año, 2 años y listo, ya, se acabó. Pero 6 meses de mate. Yo creo que es súper sí, buena ayuda. faltan las predicciones, Sí. pero le falta un poquito porque igual es difícil, o sea, en realidad yo creo que no es difícil. Lógica, Por ejemplo, debería ser una de las cosas más fáciles. sí, como que, pero no está necesita pensado, mucho contexto. no está pensado a priori con eso, entonces yo creo que por eso le falta un poco, pero en un momento en que como que lo especialicen va a ser como, trivial, está bueno, listo. Sí. Que al final el profe te explica conocimiento que ya existe, o no te explica un invento, ¿cachai? Como que entonces no es lo mismo demostrar un teorema crear un teorema que te expliquen simplemente cómo es la demostración de X teorema, ¿cachai? Porque eso ya está en todos los libros, está todo escrito, no hay que inventar ni una rueda, solo hay que entender bien una web. Entonces, para mí no le queda nada para que en realidad un tutor de ese estilo creo que va a superar a cualquier profe de Mateo, ¿cachai? Mi opinión, como siempre. Pero con tus predicciones, Crispo, es como que uno lo veo y igual le pregunto caleta de intuición y todo lo que al menos existe lo sabe muy bien. El problema es para crear cosas nuevas, pero... bueno, que también puede ser útil, pero nos vamos a desviar mucho. Queda poco tiempo, quiero cerrar este tema. Este es el código en el que estamos probando los heap. Usamos la librería HeapQ, partimos con una lista, luego creamos una copia de esta lista si es que queremos mantener la lista, pero si no nos interesa mantener la lista, este paso no es necesario. La copia en un objeto distinto. Esta lista la pasamos por el método HeapQ y esto nos reordena, nos cambia el objeto y nos reordena los elementos para que el mismo de los elementos de la lista quede arriba, quede como primer elemento. Una vez que ya está heapificado, ya está transformado en heap, podemos usar heap push para insertar un elemento. Estamos empujando un elemento al heap. Podemos usar heap pop para sacar un elemento del heap. Sacamos el menor elemento y con eso tenemos que reordenarlo. Podemos usar el extraer un elemento típico con los brackets para revisar qué es lo que hay, para mirarlo sin sacarlo. Y este es de orden 1. Para max heap podemos tomar los números originales y si estamos trabajando con números reales podemos transformarlos a negativos o invertirles el signo, crear un nin heap y después cambiar todos los signos de los elementos al signo original de nuevo. Esa es una forma de hacerlo. O pueden usar una implementación que está dentro de HeapQ que es para max heap, pero no tiene todas las... No sé por qué no tiene todos los métodos. No me acuerdo cuál faltaba, pero era el pop o el push. Uno de esos dos no está para el max heap. No sé por qué. Pero también es una opción. Pueden usar ese. ¿Alguna duda o algo que quieran complementar? ¿No? No, bien. Voy a empezar a buscar Vamos. RAID. Sí, eso es lo que quería presentar hoy. Eran sobre todo las estructuras de datos de tipo grafo. La función detrás, por qué las usaría, cuánto se aplican en temas, entre comillas, reales, aplicaciones de ellas, y por qué son útiles, por qué cada una de ellas
En la siguiente sesión en la que tratemos este tipo de temas, que no va a ser la próxima semana, actualmente, vamos a hablar de algoritmos como Pointer, Lightning Wind, CFS y ¿qué opinaron Chris, Mati? Mientras tanto yo busco el raid en sus No conclusiones. bien, encuentro que hay que tener un conocimiento de los distintos tipos de algoritmos que existen y qué problemas resuelven normalmente. De tal forma que cuando uno se encuentra con un problema o trata de encontrar la solución a algo, decir, oye, esto se parece a algo y por ahí va. Como ya con ese pequeño noción identificada uno puede ir detallando de mejor forma la solución. Y que esto, bueno, aplica harto en el sentido de que si tengo que escalar la solución finalmente, aplicarlo mucho más. A mí siempre esto me parece interesante. Bueno, mi lado matemático siempre le gustan los temas Mates como un discretas. poco más conceptual, teórico. Porque igual, o sea, yo encuentro que es clave para, como dice Chris, resolver problemas. Igual uno lo asocia, es como, ah, mira, esto lo he visto, esto lo he estudiado, lo he leído, lo he pensado. Así que a mí siempre me gustan este tipo de capítulos. Bueno, sigamos con el raid. Ah, sí, lo de que comentaron en el chat. Mac Flores puso, hace poco se mostró un problema puesto por Paul Erdos 397 con IA que no había resuelto. Me sorprendió harto igual. O sea, por eso lo dije igual. Yo creo que no es que le falta un rato a la IA nomás, pero no, creo que no lo pueda resolver, sinceramente. Como que esa es mi sensación, ¿no? Así que no, a mí no me sorprende tanto, pero sí es como que choro, ya están haciendo progreso en eso. Si es que la noticia es real, pues igual a veces tiene sus pero, ese problema en específico igual no era tan entretenido, qué sé yo. Pero capaz que algún día digan como, oye, resolvieron el... Ay, ¿cómo se llama este problema? El de famosísimo. Problema abierto. De los ceros de la función z de Riemann. Problema Riemann. Capaz que algún día en unos años digan, oye, este problema lo resolvieron en 10 años. ¿Y quién fue? No, fue una IA. Ah, bueno, ok. Igual sería algo brigio porque me gustaría que pasara, porque se estaría un precedente que ningún humano lo logró resolver y finalmente lo resolvió una IA. Sería bacán. Sí, va. Tiene que pasar. Sí, como con un problema difícil, pues no el problema 397, que al final a veces suena a matraca, sino una cosa que realmente conceptualmente como que sea compleja quizás. Ahí yo voy a quedar así como, wow. Va a ser triste, pero va a ser a la vez un punto de quiebre. Mi predicción es que van a estar resolviendo decenas de problemas diarios. Y va a ser poco. Claro, resolver P versus NP, mira, puso en el chat. Sería brigio, porque al final lo resuelva una máquina en vez de un humano. No. ¿Te deprime? Me deprime un poco, pero a la vez lo encuentro en verdad que es algo impresionante. O sea, eso demuestra como la capacidad del humano de evolucionar más rápido de que lo que le dice la escala. Quizás los humanos naturalmente nos demorado infinito y al final inventamos algo que resuelve el problema por nosotros, ¿no? Y construimos en base a eso para arriba, ¿cachai? Eso lo encuentro impresionante igual. Es la misma, bueno, me estoy tomando minutos, pero me da lo mismo. Por ejemplo, yo siempre cuento que una de las razones que yo entré a estudiar todo este tema del data science, etcétera, con una ilusión, y fue porque en su tiempo vi el documental, o más que documental, lo vi en vivo, cuando fue lo de que logró vencer a un top profesional en juego del Go. Y hay un documental que se llama AlphaGo, que es muy bueno por lo demás, que trata de este caso. O sea, como que yo quedé impactado porque era algo que los especialistas, como en ese tiempo se creía solo en la fuerza bruta, todos los algoritmos de reinforcement learning no estaban como de moda, sino que fueron los primeros que lo llevaron como al límite. Ni todas las cosas están como ahí nomás. Entonces fue todo ese tiempo de como hype un poco y yo lo encontré impresionante porque estimaban que no sé, pues en 10 años, 15 años recién van a vencer y era porque estaban pensando en fuerza bruta, estaban pensando en que iba a vencer porque eventualmente una wea iba a lograr explorar a todo el espacio, gran cantidad del espacio, lo suficiente para hacerlo como a un humano. Pero resulta que la solución no vino por ese lado, vino por algo nada que ver, pues vino por crear un nuevo algoritmo, una nueva forma de pensar el problema y resultó ser que de fuerza venía re poco. O sea, como que las jugadas que anticiparan no eran muchas, sino una exploración, pero chiquitita. Entonces eso es lo que es impresionante y por eso estudiar esta cuestión, pues hace ya varios años. Buen documental a todo esto, si no lo han visto, mi recomendación es ¿Cómo que se lo llama? vean. Se llama Ya. el documental. Dura como 1 hora y te explican
todo el algoritmo, te dan las declaraciones. Es bien épico igual, en cierto, hay un juego en particular que es como que la máquina le gana 4-1, no 5-0, por si acaso. Y entonces hay un juego que logra sacar el humano y es bueno, es entretenido ver cómo en realidad, o sea, algo logra hacer el humano en ese, como súper épico, en verdad. Como la última resistencia del humano versus la máquina. Y era la última, spoiler, pero ¿era el último match? ¿Ah? ¿Era el último match? No, en realidad le ganó 3-0, luego le gana 3-1 y el último también le vuelve a ganar. Ya. Pero en el fondo la jugada es bacán. No voy a spoilear, no ha sido un documental, no es una jugada que probablemente la máquina estima mal. Y era como. Los humanos tampoco lo lograron ver. En realidad fue una genialidad del weón, ¿cachai? Como que vio la jugada y fue como. ¿Esto funciona? Y era así, sí funcionaba, ¿cachai? Era. Y Buena. fue como. Y es como que en la entrevista igual es bacana. Hay una famosa jugada, la número 37 también, que es el juego 1. Que es una jugada muy extraña que hace la máquina porque es muy antihumana, pero como que los humanos creen que estaba mal cuando estabais viendo la transmisión en vivo, pero en realidad después como que decían, ¿está mal o no? Podían determinarlo bien, po. Y resulta que no estaba mal la jugada, ¿cachai? Entonces todo eso es mientras están en el documental. Yo vi todo esto en vivo a todo esto, no lo vi en el documental, lo vi en vivo. Me vi los matches de como 5 horas, los tenía de fondo y lo iba escuchando, ¿cachai? Entonces para mí fue todo un hito, pues, ¿cachai? No es como Ya. solo ver el documental. Y de ahí que decidí cambiarme esta área. Dije, oye, yo quiero hacer eso. Y después llegué a la realidad y la weá no es nada así, pero no importa. Sería sucio. Nada que Sí, ver. no, nada que ver. No somos Google, no. Nada que ver, la verdad. O sea, es una cosa muy diferente. Sí. Qué buena. Pero no deja de ser, esa fue mi motivación real de cómo entré a este mundillo. En verdad. Lo intenté, que es lo importante, me hice cojo. Efectivamente. Es que les interesa el documental, busquen AlphaGo. Ya lo escucho mientras lavo los platos. Es bueno, Tanto- Pita, así que es No para lavar los tanto, no platos. tanto. Con toda la cantidad de platos que a veces tengo. me da. En el chat estaban diciendo que hay alguien que encontró un buen trabajo. Se puede, pero no apuesten a eso a menos que tengan mucho. La U sirve mucho. Nos vemos la próxima semana con, no estoy seguro qué tema, pero yo no voy a estar. Buena suerte. Y nos vemos en 2 semanas más. Chris y Mati se encargarán de la siguiente semana. Sí. Sí. Tengo miedo. Excel que son 2.0 se viene. La Mierda. única herramienta que necesita es como Data Scientist. Más, Mati. no, perdón, más PPT. Sí, Mati, yo creo que deberíamos hacer un capítulo, como que aprovechar este momento que no está Rodo para hacer un capítulo que Rodo no nos dejaría hacer. Un tema como eso, Excel 2, un tema Ya, muy voy a iniciar el raid random, porque ya como estamos. que Voy a cortarte, Chris. Nos vemos. debería ser un clásico, a eso voy, como que Rosa de vacaciones, hagamos ese capítulo, ahí lo hacemos. Iniciando el raid. Echando ya, chao. Dos, Las uno. suscripciones. Nos vemos. Nos vemos, Bien, chao, chao. gracias por todo.